Muy buenas tardes, amigos televidentes de Al Punto. Bienvenidos sean ustedes a otra entrega más de su programa Al Punto, que como cada día, cada tarde, de 4 a 5 por este Canal 23 de Telefuturo, en el cual José Monero Avilán, un servidor, y el licenciado Ramón García, que se encuentra tomándose unos días de vacaciones por la hermana República de México, también en asuntos profesionales. Hoy, miércoles 19 de febrero del 2014, muchas informaciones, como lluvias, ha estado lloviendo esta tarde también, y queremos pues que esta hora que vamos a estar con ustedes, pues intercambiemos impresiones, ustedes desde su televisor y nosotros desde acá, pues comentando y analizando los temas más palpitantes en las últimas horas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y precisamente hablando del ámbito internacional, si bien es cierto que hay muchos temas importantes que vamos a tocar en el ámbito nacional y que día tras día son esperados por ustedes, básicamente, no podemos dejar pasar por alto la situación por la que está atravesando Venezuela. ¿Y por qué para nosotros los dominicanos es de vital importancia darle seguimiento a lo que esté pasando en ese hermano país? Porque si bien es cierto que sin querer intervenir en los asuntos internos de ese país, no menos cierto es que lo que pasa en cualquier país del área, es más, donde se tienen relaciones, ya sea bilaterales, ya sea a través de los organismos internacionales, ya sea a través de tratados, como el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con los Estados Unidos, cualquier situación que pase en uno de estos países socios, pues repercute y es de vital importancia para nosotros. Y no debemos olvidar que la República Dominicana, a través de Petrocaribe, que fue un proyecto impulsado por el extinto líder Hugo Chávez, la República Dominicana, en momentos en que el petróleo se ha ido de control desde el punto de vista de esa carrera alcista, hoy mismo está rondando más allá de los $100 el barril. Y todos aquellos países que, como el nuestro, no somos productores de petróleo, desde luego, un espaldarazo como el que establece Petrocaribe, impulsado por Venezuela, pues no debemos más que sentirnos muy agradecidos. Hoy, la deuda que tiene la República Dominicana con Venezuela está rondando más de $3.000 millones. Más de $3.000 millones. Y que independientemente que sea en condiciones blandas y que sea a plazo bien manejables, para no cargar con mucha presión en estos pagos, en estos desembolsos, pero es un dinero que hay que pagarlo. No ha sido un regalo. Ningún país tiene para estar regalando. Y mucho menos nosotros podemos pretender que el esfuerzo y los recursos que pueden servir para sacar a Venezuela de sus problemas que tiene muchos problemas, no van a estar regalando. Entonces, partiendo por ahí, cualquier situación que se presente, que ya varios días, situaciones, enfrentamientos en las calles, hay más de 3 heridos, una ex, creo que Miss Turismo o Reina de Belleza de Venezuela, fue muerto. La captura del opositor Leopoldo López, dirigente opositor de ese país. Entonces son situaciones que va como
como una bola de nieve que va creciendo. Y yo quiero hacer algunas reflexiones. Miren, yo quiero ser prudente y quiero ser prudente en estos comentarios que estoy haciendo sobre el caso de Venezuela, porque no me voy a dejar llevar de una prensa sensacionalista, influenciada sobre todo por los Estados Unidos, que te presenta, ahora mismo te presenta TV titulares que dicen que cualquiera cree que Venezuela está en la calle completo, que el pueblo venezolano está en la calle totalmente en rechazo del gobierno. Incluso muchos ya están poniendo días de que Maduro le quedan días en el poder. Y sucede, los muchachos me están trayendo, quiero que me presenten aquí. Mira, me dan una toma los muchachos acá. En esta. Aquí, bueno. ¿Está? Bueno, ahí la tienen. Ahí la tienen. Mis Turismo de Venezuela. Es una pena, una muchacha bella, hermosa, talentosa, que se esté dando esta situación en Venezuela. Y cuando decía de que no quisiera llevarme de esas informaciones sensacionalistas que vienen con cierto matiz interesado, es porque, si bien es cierto que reconocemos errores, y qué lamentable que Chávez, que en la flor de su juventud, pues muriera. Porque lo que había inspirado Chávez en Venezuela, que la debacle en que los dos partidos mayoritarios, que hoy me imagino que hoy están pescando el río revuelto allá, que fueron los culpables del desastre, de la miseria de Venezuela, sin importar ser uno de los principales productores de petróleo del mundo, entre Acción Democrática y el COPEI, llevaron a Venezuela a colocarlo en uno de los países más pobres de América del Sur. Más pobres de América del Sur, con todo ese petróleo. Porque lo único que hicieron fue que ese dinero que producía ese petróleo lo pusieron al servicio de una oligarquía enquistada en el poder con el apoyo del Estado, con politiqueros al servicio de esos sectores, al margen de los intereses y al margen de millones y millones de venezolanos, que tal como aquella canción de los guaraguaos, La Casa de Cartón, así todavía hay mucho barranco en Caracas y en muchas provincias de Venezuela. Y fue hasta la llegada de Chávez, a final de los 90, que comenzó con una amplia política social, de inversión social, donde por primera vez pobres que no veían comenzaron a ver, porque no tenían ni siquiera hospitales a donde ir a atenderse. La educación estaba en el suelo, la salud ni se diga. Gente comenzaron a vivir decente en casitas, en proyectos habitacionales. Gente por primera vez comenzaron a labrar las tierras porque estaban en manos de 2 o 3. Y básicamente el ensayo que inició Chávez en Venezuela es el modelo económico y político que le encaja a estos países subdesarrollados. Ese es el modelo. No el modelo, como aquí en la República Dominicana, que un crecimiento, y lo he escuchado eso muchas veces al presidente Fernández decirlo, de un presupuesto en 25.000 millones de pesos que encontró el gobierno del PLD en el 96, hoy tenemos un presupuesto de más de 650 millones de pesos y sin embargo, cuando analizamos
¿Dónde está el impacto de ese crecimiento? ¿Dónde está el impacto de esa producción de riqueza? Desde el punto de vista de reducir la pobreza, lo que hemos encontrado es que ha crecido más la pobreza. Entonces es un modelo económico excluyente. Es un modelo económico que lo único que hace es concentrar un paño con pasta en algunas esferas del Estado y del país, pero sin ningún impacto para lo más importante de una sociedad, lo más importante de un país, que es sus seres humanos. No hay ningún impacto para sacarlo de la exclusión en que el mismo sistema lo ha metido. Y eso pasa en Venezuela. Y lo que están conspirando, independientemente de la incapacidad, y ahí voy la crítica a lo que sucedieron a Chávez, ¿cómo es posible que me digan a mí que en un país que no tiene un bloqueo económico, como el caso de Cuba, que ha sobrevivido a más de 50 años de un bloqueo por parte de los Estados Unidos, un país sin tener un bloqueo, un país con fronteras terrestres, y que esté desabastecido de papel higiénico? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza y una incapacidad. Porque vaya a Colombia para que usted vea si hay papel. Vaya a Panamá a ver si hay papel. Y otros países que hacen frontera con Venezuela. Pero hasta estos países que tenemos compromisos económicos con ellos y tenemos relaciones comerciales, diplomáticas, a todos los niveles, del papel que se produce aquí, inundamos a Venezuela y a América del Sur. Entonces, para mí eso es incapacidad. Ahora, también hay que ver los acaparadores, los agiotistas, un término que usaba mucho el doctor Balaguer, que al igual que aquí, comenzaron también con una embestida allá a estar escondiendo los productos, a estar motorizando alzas indiscriminadas, desabastecimiento ficticio, y llevó a ese gobierno a incluso intervenir a muchos negocios. Y ahí que yo digo que yo creo que ellos debieron ser más prudentes a la hora de salir Chávez, porque Chávez, como es normal en estos países donde no hay una clase gobernante, de luego un hombre la sustituye. Chávez sustituía, le impregnaba ese liderazgo, ese magnetismo que él tenía con el pueblo y con diferentes sectores mayoritarios en Venezuela. No es lo mismo. En estos países, esas grandes masas, como no te entienden un programa de gobierno, como no te entienden muchas veces el discurso, terminan enamorándose del candidato, del líder. Estos son países caudillistas, que todavía el caudillismo aquí no ha pasado y pasarán todavía siglos. Estos son países que les gusta mucho que le den. Estos son países que les gusta mucho el subsidio, que les gusta mucho el padrino, que les gusta mucho el enyavismo. Y por eso, si un hombre es capaz de garantizar eso, pues ya ustedes saben. Lo mismo que decía el presidente, el expresidente Leonel Fernández, que aunque yo no estoy de acuerdo, pero es una realidad. Cuando él decía los sobrecitos y ponía el caso de Dajabón, de que uno de sus choferes le decía, mire presidente, cómo va la gente detrás de que está dando los sobrecitos, como si fuera un líder. Y él mandó y le dijo, quiten esa función y désenla a otro. Y usted verá que lo dejan solo y le caen atrás al otro. Esas son estas sociedades. Pero nosotros de aquí, que luego somos del criterio y siempre vamos a defender la autodeterminación de los pueblos, de que hay que dejar a los venezolanos que resuelvan sus problemas, que entre ellos los resuelvan. Y si tienen que ceder, los que están en el poder, los chavistas, si tienen que ceder y sentarse a dialogar, que lo hagan. Porque hay sectores externos que están enchinchando para que haya un problema allí.
Y cuando viene a ver lo que andan buscando es un doble play. Salir de los chavitos y salir de los otros. Y venir con un títere que lo pueda manipular para seguir haciendo lo que han hecho con todos estos países. Entonces yo creo, primero, que hay que pensar con la cabeza fría, hay que detener esa situación, no debe haber un derramamiento de sangre y que la salida que salga de este conflicto sea siempre al final en beneficio de todos los venezolanos, que redunda de una forma u otra en todo el continente. Vamos a seguir con otros comentarios, pero vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. Quédense con nosotros que en breve regresamos con ustedes. De regreso al punto, José Monegro Gavilán, solo, porque Ramón está de viaje, está pasándose unos días fuera del país, como todos los que viven bien, desde luego, porque la mayoría aquí lo que podemos irnos a pasar las vacaciones a Santiago o a los campos donde venimos, pero Ramón, aprovechando que iba a cumplir con unos compromisos profesionales, pues se ha quedado por allá una semana. Miren, el presidente el presidente Danilo Medina, como estaba hablando del presidente Fernández en el último corte, además el presidente del PLD, el presidente Medina ha continuado inaugurando escuelas y hoy le tocó el turno a la provincia de Duarte, en la cual inauguró 5 escuelas con una inversión de más de 172 millones de pesos. En lo que va de semana, porque hoy es miércoles, es posible que siga las inauguraciones en el transcurso de semana, van 13 escuelas que han sido inauguradas por el presidente Danilo Medina. Y esto es muy importante. Importante porque en verdad, la inversión del 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto, además de llevar la esperanza de un relanzamiento del sistema educativo en la República Dominicana, ha ido como parte, o ha ido a formar parte también de una reactivación de la economía en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque allí donde se hace una escuela, primero el modelo. Antes recordemos que siempre la construcción estaban concentradas en 2 o 3. Hoy no. Hoy el modelo se va a sortear en cada provincia con ingenieros de allí. Incluso en los municipios. Bueno, usted sabe lo felices que están, por ejemplo, en mi pueblo Fantino, que se rifaron 2 obras, una de 50 millones y otra de 60 millones de pesos, lo que va a significar para ese pueblo, porque es que en los pueblos no hay muchas cosas que hacer. La mayoría de nuestros pueblos, sobre todo en este caso del Cibao, son arroceros, tienen café, tienen cacao, tienen otros rubros agrícolas, pero hay una población que no tiene trabajo. El comercio, que es de luego muy limitado, no hay un desarrollo de zona franca. Entonces, cuando se toma iniciativa de esta naturaleza, que donde se construye una escuela, primero, mano de obra, empleo. Segundo, ganan los ferreteros, ganan los comerciantes, gana la mujer que vende los espaguetis, el desayuno en la esquina, gana hasta los prestamistas, porque inmediatamente hay trabajo, los prestamistas prestan. Esa es una verdadera, lo que está pasando a través de educación, a través de estas obras, a través del desayuno escolar, donde también han concursado todos esos talleres, toda esa fábrica de textiles que antes no tenían la oportunidad de participar, están participando en estos concursos y están trabajando. Los que hacen los panes, los que hacen los jugos, los que hacen la leche, los que hacen las mochilas, hasta los que hacen los zapatos. Me decía René Jaques, director de Bienestar Estudiantil,
que más de 200 fábricas de calzado están incorporadas haciendo zapatos escolares. Eso es lo que se llama distribución de la riqueza. Es un mecanismo social de distribución de la riqueza. Y eso hay que fortalecerlo. Por eso nosotros vemos todas estas obras que se están inaugurando. De luego eso va a significar más profesores, amén de que se está pagando para la capacitación de los actuales y de nuevos profesores. Esto va a significar más empleados del área administrativa y yo creo que eso es avance. O sea que, como repetimos, 5 escuelas en la provincia de Duarte a un costo de más de 172 millones de pesos y en lo que va de semana, recuerden que ayer decíamos que se había inaugurado unas cuantas por aquí por Boca Chica, pues van 13 en lo que va de semana. O sea que nosotros vemos estos pasos que está dando el presidente sin mucha bulla, pero poco a poco. Ya decíamos que se reinició la continuación de la segunda línea del metro de Santo Domingo, que va a ser llevada hasta el megacentro en la avenida Mella con San Vicente Paul, y eso va a significar mano de obra, eso va a significar empleo, va a significar un movimiento económico por esa zona y después los resultados de un transporte para toda esa laboriosa localidad de Santo Domingo Oeste para trasladarse hacia el centro ciudad del Distrito Nacional, como de aquí hasta esa parte del Gran Santo Domingo. Mire, el Procurador General de la República, cambiando de tema, a propósito de lo que fue el caso de Francina, sabe que Francina fue aquella ingeniera que estaba aquí en una construcción en, creo que por Naco, el Polígono Central, y fue asaltada por unos cuantos delincuentes. Y luego, en el juicio de fondo, el tribunal colegiado entendió que el único responsable había sido uno de los delincuentes, de 4 creo que estaban siendo procesados, y que los otros fueron descargados. Eso de luego ha creado en la opinión pública y ¿por qué no en la misma sociedad dominicana, un revuelo? Porque entendían de que los 4 imputados, pues debió, si no los 30 años que le echaron, le cantaron al que el tribunal colegiado entendió que fue el responsable único en este caso, por lo menos que los otros debieron tener una cantidad de años en cuanto a las penas. Fueron descargados. El mismo procurador dijo que era un hecho lamentable. En fin, casi todas las opiniones fueron en contra del dictamen del tribunal colegiado que dictó esa sentencia. Entonces, lo que yo quiero edificar, y desde este punto de vista quiero hacer mi aporte como abogado, es que debe explicarse qué es un proceso. El hecho que un colegiado, conociendo ya en juicio de fondo, y emita una sentencia, eso no es definitivo. Para eso están los recursos, en este caso recursos de apelación. ¿Y qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el Ministerio Público? Que en vez de irse a los medios de comunicación a fijar posiciones, que prepare su documentación y haga su apelación en el plazo establecido por la normativa procesal penal de nuestro país. Y tan sencillo como eso. Y ya allí en la Corte, lo que está comenzando a ventilar los medios de comunicación se vaya a la Corte. Y la Corte, luego que escuche los alegatos, primero vea la sentencia y vea los alegatos de las partes, entonces decida qué puede hacer la Corte. La Corte puede refrendar la decisión del colegiado, puede anularlo, la sentencia, o puede también tomar parte de la sentencia. O sea, la Corte puede hacer cualquier cosa ahí, puede anularla,
y luego la manda a otro tribunal, que comiencen de cero. Puede tomar el dictamen de la sentencia en parte, como puede refrendarla, o sea, cogerla en todas las partes de una sentencia. Y si aún así el Ministerio Público, y en este caso la parte querellante o la víctima, que en este caso es Francina y sus abogados, si entienden que la posición de la Corte no les satisfizo, posiblemente apelan en casación a la Suprema. Fíjense lo que le estoy diciendo. Fíjense lo que estoy diciendo. Entonces se van a los medios de comunicación como si esto ya hubiese alcanzado la categoría de la cosa juzgada. Y no ha sido así. ¿Y por qué traigo aclaración esto? Miren por qué. Hoy el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dice que sobre el fallo de la investigación, pero sobre todo más categórico, se refiere a los métodos de investigación. ¿Y por qué el Procurador dice eso? Porque si aquí nosotros queremos defender el régimen garantista de lo que es nuestra normativa procesal penal, recuérdense que antes había un código inquisitor, el código criminal, luego fue derogado por el Código Procesal Penal, que luego del inquisidor a un acusador. Eso significa que la parte, el que acusa, presenta prueba. Eso no significa un sistema acusatorio. El Ministerio Público o la víctima son los que presentan la querella, son los que acusan. Hay una máxima, que además es un principio, el que acusa tiene que presentar las pruebas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay mucha debilidad en las investigaciones. Y yo no quisiera aquí, porque me he encontrado con casos como abogado, donde investigaciones encabezadas por la DNCD, donde han salido a relucir barbaridades y donde los mismos clientes nuestros nos dicen todas las cosas a las que los someten. Ah, no, ustedes tienen tanto, para nosotros coger ese expediente y tirarlo por el mar y tirarlo por el río. Eso nosotros lo encontramos a diario, en los cuarteles. ¿Y por qué ustedes ven que a veces la policía dice que lo soltaron y tenía 8 fichas? Y también con eso confunden a la población. ¿Por qué? Porque el único que está facultado para tener ficha y quitarla y administrarla es el Ministerio Público. Ahora, ¿por qué la policía, y ningún periodista se ha molestado en preguntarle al jefe de la policía, por qué un policía dice, por qué la policía dice, tenía 8 fichas, pero usted va al Ministerio Público allí y no tenía una ficha? ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí en los cuarteles son fiscales, los cuarteles son jueces, los cuarteles son policías, son investigadores y son de todo. Y tú el que se cantea allí, lo sueltan de ahí para atrás. Tú el que se cantea y no ha llegado el asunto hasta el Ministerio Público, de ahí para atrás. Entonces ellos guardan esa ficha. Entonces luego por eso ellos tienen esa ficha, pero la policía no tiene que tener ni estar enseñando ficha. Es un asunto que es competencia del Ministerio Público. Vamos a seguir tratando este tema, pero tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Quédense con nosotros que en breve regresamos con ustedes. De regreso al punto, en el aire, José Monegro Gavilán, hoy miércoles 19 de febrero del 2014. Mira, le decía, y esto es muy importante, porque no quiero tampoco que se diga que yo estoy en contra del trabajo que hace la policía. Y estoy dando mi versión como abogado. ¿Por qué usted ve que a veces la policía dice que tiene 10 fichas y lo soltaron?
Lo que sucede es que la policía y los organismos de investigación tienen su archivo, que incluso eso es cuestionable. Pero ¿qué sucede? Ellos alegan que si no tienen esos archivos, luego cómo le dan seguimiento a la delincuencia. Y eso puede tener razón. El problema a veces es el uso que se le da a eso. ¿Por qué? Porque si esa ficha solamente se llega al cuartel, sea porque sea situación y no es un asunto de simple policía, lo único que es simple policía son las contravenciones, según el Código Penal. Las contravenciones son delitos de simple policía. Ahora, de ahí para allá no es un asunto de simple policía. Independientemente de que la policía forme parte de la investigación, y aquí hay buenos investigadores. Aquí cuando la policía quiere darle rápido a un caso, aquí hay buenos investigadores. Pero lo que se está refiriendo el Procurador General de la República sobre fallas en la investigación policial, eso también es cierto. Y si usted a un juez, ¿qué es lo que hace el juez? El juez no evalúa sentimientos, porque el juez hoy, sobre todo el juez de la instrucción, no es el que dirige la investigación como en el Código Criminal pasado, en el sistema pasado. Quien dirige la investigación hoy es el Ministerio Público, es el fiscal. Es el fiscal. Y yo creo que ahí también el procurador debe empeñarse en ver qué tan capacitados están sus fiscales. Y deben pelear el espacio por la investigación. Porque muchas veces la policía lo que va y hace su investigación por otro lado y no le hace caso al fiscal. Y tenemos el caso de Sosúa en Puerto Plata. Que ahí me dijeron 2 fiscales que fueron después, tuvieron problemas y fueron sancionados, que cuando llegaron, ya la policía tenía allí media hora. Tenían media hora haciendo todo tipo de desastre ahí. Y todavía los cuartos no aparecen. No aparecen los cuartos. Entonces a ese tipo de investigación que se está refiriendo, viciada el Procurador General de la República. Entonces el juez, ¿qué es lo que hace el juez? El juez lo que evalúa es el expediente que le ponen en la mano. Primero hay una preliminar que no es más que un juicio a las pruebas, a las supuestas pruebas. Y cuando lo mandan a juicio de fondo es porque ese juez de instrucción que conoció en preliminar ese juicio a las pruebas entiende que ha habido, no obstante, cualquier debilidad en la investigación, ha habido elementos más que suficientes para una posible condena. Posible condena. Porque ya es el colegiado que conoce el fondo de la acusación. Entonces yo creo que ahí que tiene que haber una combinación, primero, entre el fiscal. Yo creo que hay que invertir en los fiscales. Hay que mejorarle sus condiciones de vida a un fiscal. A veces andan a pie por ahí, con 2 o 3 pesos, que es lo que le pagan. Hay que capacitarlo. Hay que darle maestría a esos fiscales. Hay que sacarlos fuera del país a estudiar. Hay que traer investigadores de otros países, criminalistas, forenses, penalistas, a capacitarlos aquí. Y usted verá cómo la persecución del crimen se va a reducir. Porque también no podemos pensar solamente en la persecución y en el tránqueme. Hay que pensar también en la prevención. Y ya es un asunto que también desborda tanto a la policía como al Ministerio Público, porque eso también tiene que ver con política de Estado. Porque ya después que sucede el delito, no queda más remedio que perseguirlo. Pero lo que quiero decir es, para que cuando se haga una investigación, cuando el Ministerio Público presente su acusación, su escrito de acusación, debe ser lo suficientemente convincente, bien redactado, bien documentado, bien profesionalmente presentado,
ante el tribunal correspondiente y usted verá cómo el Ministerio Público va a trabajar mejor. Vamos a seguir con otros temas y venimos en breve con los minutos finales de Al Punto. Regresamos en breve. Con los minutos finales de Al Punto, en el aire, José Monegro Avilán, en sintonía con ustedes. Mire, después de todos estos temas que hemos tratado, de luego no podíamos dejar pasar por alto algo tan candente y que también es de vital importancia para la República Dominicana, en este caso el ambiente político. Y ha sido la notificación que le hiciera la parte institucional del PRD, que encabeza el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, la notificación que hizo el fiscal nacional del PRD, José Giovanni Tejada, a Luis Abinader, a la doctora Milagros Ortiz Bosch y al doctor Guido Gómez Mazara. La motivación que hace el fiscal nacional del PRD, o sea, creo que el único partido que tiene un fiscal, porque básicamente los partidos tienen comisión de disciplina, qué sé yo, pero el PRD tiene esa figura que es un fiscal nacional que actúa como un acusador, como un persecutor, ¿no? Me imagino que las violaciones que se den en ese partido, o en los estatutos, a los estatutos de ese partido. Pues bien, las motivaciones que da el fiscal es que estos dirigentes, sobre todo estos tres, Milagros Ortiz Bosch, Luis Abinader y Guido Gómez Mazara, pues participaron en el lanzamiento de la convergencia, la llamada convergencia por un mejor país. Y ellos alegan, en este caso el fiscal nacional del PRD alega, que esto es una facultad de los organismos del PRD. Por lo tanto, que ningún dirigente particular puede participar a título, me imagino que el PRD, pues se presentan como PRDistas ante cualquier pacto de alianza porque estarían descalificados. Y va más allá el escrito del fiscal, porque dice que so pena de un juicio disciplinario a lo que me imagino que es a lo que continúen con esta convergencia, ¿no? Porque ya participaron, hubo un acto, ahí estuvo Abinader, creo que hasta Abinader habló, qué sé yo, pero me imagino que lo que está diciendo el fiscal es a los que no temperen a la posición del Partido Revolucionario Dominicano, en este caso la parte oficial del PRD, pues estos dirigentes son pasibles de un juicio político. El Tony Peñaguaba, el dirigente Tony Peñaguaba, dice que prevé que la notificación a Luis Abinader y otros dirigentes lo que va a agudizar la división en ese partido. Y esto es muy importante porque desde mi punto de vista, creo que la torpeza de estos dirigentes dirigidos por Hipólito Mejía, creo que han estado perdiendo la carrera en contra del ingeniero Vargas Maldonado. Incluso su torpeza lo ha llevado a él a rehabilitarse y poco a poco, hasta la misma opinión pública se vaya convenciendo de que él tiene razón. Porque ¿qué debieron haber hecho estos dirigentes? Cuando estuvo el escarceo de que si la convención era, creo que en junio pasado, y Miguel Vargas y su gente decían que no, que era en febrero, que era este año, el 2014, ellos debieron tomarle la palabra. En vez de confrontarlo, decir, ok, vamos a hacer la convención cuando tú digas, lo único que vamos a exigir es que haya una comisión organizadora lo más sustancialmente equilibrada. Y hubiesen podido meter 2 o 3 dirigentes que hubiesen vigilado desde adentro, desde el corazón de esa comisión, hubiesen vigilado sus intereses.
Entonces se fueron de pleito en pleito, se fueron de pleito en pleito hasta que llegó la convención. Entonces si llega la convención y no quieren participar, entonces una muestra es que se derrotaron. Se derrotaron. Y hoy van a querer, como Hipólito Mejía llamó a boicotearla, otros la van a boicotear, la convención la van a hacer, Si tratan de incidentarlo va a ser peor, porque entonces lo que va a hacer es que esta dirección se va a perpetuar al frente del PRD. ¿Por qué? Porque las otras partes boicotearon, incidentaron esa convención. Y mira lo que está, mira los resultados. Se fueron a una convergencia que mañana, básicamente, si son expulsados, sobre todo me refiero al caso de Abinader y me refiero al caso de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que son dirigentes con una gran incidencia en el PRD y son dirigentes con una gran incidencia fuera del PRD. Fuera del PRD. Pero esa mala jugada, donde confundieron la táctica con la estrategia en su lucha contra Miguel Vargas Maldonado, después que lo tenían acorralado, porque en ese proceso electoral de 2012, donde Hipólito Mejía llegó a un 47%, era más que suficiente para obligar a Vargas Maldonado a sentarse con el PRD, a sentarse con ellos. Pero lo que hicieron fue que se fueron por la tangente y se fueron con ciertas posiciones frontales y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Y yo creo que después de esto, después de esta situación, no es verdad que estos dirigentes que fueron con esa llamada convergencia van a echar para atrás. No es verdad. Otro tema que no quisiéramos dejar por lo importante que fue la construcción, el picazo que dieron, la participación del presidente de la República, del gigante terminal de gas natural licuado. Ahí están los empresarios Juan Vicini y Rolando González, Buster, el grupo consorcio Altiler Gas LTD. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque como está la situación del petróleo, que hoy está rondando más allá de los $100, si no creamos las condiciones para masificar el consumo del gas natural, mañana van a ser pocos los vehículos que van a transitar. Aunque una sociedad comparona como la nuestra, la gente compra gasolina no importa al precio que sea. Pero en verdad, cuando el petróleo, que cada vez más se nos va de la mano, y yo ahorita explicaba el caso de Petrocaribe, y ojalá la situación en Venezuela no llegue a desenlace, que mañana lleven a revisar todos estos contratos, en este caso el acuerdo de Petrocaribe, y ahí sí es verdad que el horno se pone que no es para galletita para nosotros. Entonces yo creo que estas iniciativas del empresariado, que lo cual demuestra una confianza en su país, qué bueno, una confianza en su gobierno, una confianza en el futuro de la República Dominicana. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos, que cada vez más empresarios dominicanos apuesten al desarrollo. Esto es desarrollo. Esto es desarrollo. Y que también mañana estos empresarios, jóvenes empresarios, también invirtieron en una planta eléctrica, una de las mayores, que eso es muy positivo, y que lleguen a acuerdo con el gobierno también está invirtiendo en el sector eléctrico, ha tenido que hacerlo, porque recordemos que en el primer gobierno del presidente Fernández, incluso por técnicos y teóricos, tanto de ese gobierno como incluso de la misma sociedad civil y del mismo empresariado, entendían que la salvación era la capitalización de las empresas del Estado, lo que era acorde, recordemos, y dentro de los cuales también esa ley abarcó al sistema energético. Y hemos visto que eso no fue suficiente. Después vino Unión Fenosa, que de 5 años pasó a 15, y ya nosotros vemos una serie de contratos por ahí que han sido un desastre para el país y que ha ido sangrando los bolsillos del Estado y de los dominicanos. Bien, amigos televidentes, se nos quedan otros temas tan importantes como estos que hemos tocado, pero lamentablemente
el tiempo no tiene amigo. Y ya tocamos el final y será hasta mañana que un servidor, José Manuel Gavilán, le llevará otra entrega más de su programa Al Punto por este Telefuturo Canal 23. Pero manténganse en sintonía con este canal porque en breve le tenemos a ustedes los muchachos del Poder de la Tarde. Hasta mañana si Dios quiere.